Bueno, bienvenido a este pequeño curso introductorio de Adobe Photoshop. Esperemos que esta explicación te ayude a entender la interfaz gráfica, los paneles principales y la configuración inicial del espacio de trabajo. Como podemos ver en lo siguiente, tenemos de este lado de la pantalla tenemos la barra de herramientas, tenemos los menús contextuales, los paneles de capa y las opciones de cada uno de ellos. Cada vez que hacemos clic sobre una de las herramientas, vamos a observar que en la parte superior las opciones varían para cada uno de ellos. En la parte central tenemos lo que sería el lienzo de trabajo. El lienzo de trabajo no es otra cosa que el documento mismo en el cual nosotros nos basaremos para desarrollar el trabajo en cuestión. Dicho lienzo de trabajo está definido por lo que nosotros entendemos por tamaño de imagen. El tamaño de imagen está compuesto, digamos, por dos parámetros principales, entre las cuales tenemos la altura de la misma, que siempre está basado en píxeles, y el ancho del mismo. Tanto la altura como la anchura del mismo, si lo multiplicamos, nos muestra, digamos, cuántos megapíxeles tiene la imagen. La resolución es la parte más importante, digamos, a la hora de establecer la calidad del trabajo. Si nosotros vamos a usar esa imagen para, por ejemplo, redes sociales, para WhatsApp o cualquier otro medio electrónico, la resolución óptima siempre suele ser la de 72 dpi. Si nosotros vamos a imprimir el trabajo, ya sea en una lona o en gran formato, también 72 dpi es la buena. Si nosotros vamos, por ejemplo, a imprimir en una impresora casera o semiprofesional y lo vamos a hacer, por ejemplo, sobre papel fotográfico, una resolución media sería la de 144 puntos por pulgada, o la mejor de todas sería en este caso 300 puntos por pulgada. ¿Por qué no 600? ¿Por qué no 900? Porque la mayoría de los dispositivos suelen sencillamente ignorar esos dpi y demás y ajustan, digamos, a la salida base, que son entre 144 y 300 dpi. O sea que básicamente colocarles más dpi lo único que nos va a hacer es va a ralentizar nuestro sistema, nos va a dar un archivo exageradamente grande que no nos va a servir para nada. Bueno, en este caso tenemos el panel de propiedades que tenemos de este lado, perdón, la barra de herramientas que tenemos de este lado. Lo que vamos a seleccionar sería un pincel y no vamos a tener la costumbre de ejecutar nuestro trabajo sobre el fondo. Siempre vamos a colocar, primero que nada, una capa. Es una buena costumbre establecer una capa nueva para cada elemento. Entonces, si tenemos que editarlo, cambiarlo o eliminarlo, podemos hacerlo sobre ese elemento y no tener que rehacer todo el trabajo. Bueno, si yo tomo un pincel y realizo un trazo, vamos a ver que ese trazo se realiza con un color negro sobre un fondo blanco. ¿Por qué? Porque nosotros en este pequeño botón tenemos el color con el que estamos trabajando. Si yo quiero eliminar esto o quiero retroceder un paso, lo que hago es apretar la combinación de teclas Control Z. Yo lo que voy a hacer es seleccionar con un clic acá y voy a elegir el color que yo quiero trabajar en este momento. Ahora bien, el pincel, por ejemplo, tiene una dureza y un tamaño que nosotros los podemos especificar acá. Entonces yo puedo cambiar el tamaño del pincel, hacerlo más pequeñito como en este caso, o hacerlo más grande. También tengo la dureza del mismo. Si yo quiero que mi pincel sea duro, voy a hacer un trazado en donde el pincel va a ser completamente rígido. O si yo quiero que el pincel sea más blandito, vengo por acá y van a ver que los bordes del mismo ya no son duros, son blanditos. Cuando yo quiero trabajar con más de un color, puedo optar por clicar acá y seleccionar otro color base, haciendo que este color ahora se convierta en el color de fondo y este en el color con el que yo voy a trabajar.
para intercambiar los colores, lo único que tengo que hacer es hacer clic sobre este botoncito o apretar la tecla X. Yo cuando aprieto la X se intercambia cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo quiero volver a restaurar esto a un color por omisión. Aprieto la tecla D, la D de dedo. Ahí ya estamos. Muy bien. Ahora, una forma rápida, por ejemplo, de establecer la dureza y el tamaño del pincel es si yo aprieto la tecla Alt y con el botón derecho del ratón desplazo de izquierda a derecha, el diámetro del pincel varía, ¿no es cierto? Si yo lo muevo hacia la derecha se hace más grande, si yo lo muevo hacia la izquierda se hace más chiquitito. Ahora, si yo lo mando para arriba, la dureza del pincel decae completamente hasta ser un pincel muy blandito. Si yo lo llevo para abajo, la dureza del pincel aumenta. Entonces, de esa manera yo rápidamente puedo establecer tamaño de pincel y dureza del mismo. Bien. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un pequeño trazado, que eso supuestamente va a ser el trabajo actual, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas elementales que tenemos que hacer, por ejemplo, siempre es la de mover objetos. Si yo clico en este botón, que es básicamente la de mover, lo que va a hacer es, si yo tengo seleccionado la capa en cuestión, va a mover el elemento. ¿Qué pasa si yo tengo más de un elemento? Para probarlo lo que voy a hacer es voy a apretar la combinación Control J para duplicar la capa, entonces tengo dos elementos. Si yo quiero mover este, por ejemplo, y selecciono acá, se va a seleccionar siempre la misma. Lo que tengo que hacer es, lo que tengo que hacer es seleccionar la capa y ahí mover el elemento. Supongamos que yo quiero seleccionar un elemento y se me selecciona otro. Suele ser porque tengo seleccionada la selección automática. Esto me habilita a mí para que si yo, por ejemplo, quiero tocar y seleccionar este elemento que está acá sin necesidad de seleccionar la capa, sencillamente con esto seleccionado yo clico acá y se selecciona este elemento. Pero no solo es ser recomendado. ¿Por qué? Porque si tengo muchos elementos en la escena y yo clico, me va a seleccionar cualquier cosa, va a ser muy aleatorio. Entonces, para no entrar a liarnos, quitamos esta opción y sencillamente nos tomamos la molestia de ir a la capa en cuestión y mover el elemento que querramos. Ahora, si selecciono este elemento y presiono la tecla Control T, me van a aparecer las asas de control. Dichas asas a mí me habilitan para para escalar el objeto, ¿no es cierto? Siempre por omisión lo que hace es me lo hace en forma proporcional. Si yo quiero hacerlo en forma para deformar, lo que tengo que hacer es apretar la tecla Shift. Si yo teclo la tecla Shift y al mismo tiempo muevo el elemento, muevo una de las asas, lo que hace es me lo modifica en forma no proporcional. Si yo aprieto la tecla escape o le doy en este botoncito, lo que hace es me aluna el cambio y vuelvo al estado inicial. Bueno, entonces, manteniendo seleccionado esto y apretando Control T, tengo la opción de escalarlo en forma proporcional. Si yo oprimo una de las asas y si lo quiero hacer si lo quiero deformar en forma no proporcional, lo que hago es apretando la tecla Shift. Si yo coloco el cursor en una de las esquinas, van a ver que el cursor se transforma ahora en un ángulo. Ello a mí me permite rotar el elemento en sí. Entonces lo que hago es tildo en la palomita o le doy Enter y el cambio ya se produce. Ahora, supongamos que yo quiero retroceder. Sí, tengo la opción de hacer Control Z, pero también tengo en la ventana busco el panel Historia y en este panel lo que van a encontrar van a ser todos aquellos transformaciones que yo fui haciendo. Entonces puedo ir para atrás
en caso de que tenga que remover o rehacer algún elemento, o ir un poquito para adelante y encontrar el momento, digamos, exacto de la edición que yo estoy trabajando. ¿Estamos? Bueno, otro elemento también a tener en cuenta, otra herramienta muy importante, es la herramienta de selección. Si yo trabajando en esta capa quiero seleccionar un trozo o una fracción de este elemento, utilizando la más básica de todo, que es la selección rectangular, puedo de esta manera seleccionar esa sección y con el botoncito de mover lo muevo. Ahí yo le doy enter y ya está. Otra herramienta también es la herramienta de lazo. Con control D lo que hago es anulo la selección, o sea, la apago, ya no está más. La herramienta de lazo a mí me sirve para hacer una selección a mano libre que me permite a mí disponer de esta sección. Entonces yo lo puedo mover, lo puedo escalar, lo puedo editar de otra manera, como a mí más me gusta. Vamos para atrás un cachito, ahí está, lo que hago es, lo muevo. Con control D de vuelta, anulamos la selección. Las capas que están de este lado sirven básicamente para tener los elementos bien separados, y es una buena costumbre asignarles un nombre. ¿Cómo hago eso? Sobre el nombre de cada uno, lo que hago es le hago doble clic y le coloco, por ejemplo, el nombre en cuestión. En este caso sería elemento 1. Voy acá, elemento 2. Ahí está. Entonces de una mirada yo puedo saber, por ejemplo, qué es exactamente lo que estoy editando, porque en este caso es muy sencillo, pero va a haber laburos en donde tengamos múltiples elementos, múltiples cosas, las cuales sinceramente se nos va a hacer bastante complicado, digamos, a la hora de encontrar lo que estamos buscando. Bueno, otra herramienta muy útil, por ejemplo, es la del borrador, que, bueno, esta no necesita mucha explicación. Sencillamente lo que hace es borra lo que yo necesito, ¿cierto? Supongamos que tengo que hacer un borrado muy fino sobre la capa de arriba, la selecciono con la lupa, lo que hago es me desplazo, o sea, hago clic y la muevo en forma horizontal. Hacia la derecha hace un zoom in o acercamiento, y hacia la izquierda hace un zoom out o alejamiento. Si yo mantengo apretado la tecla espaciadora, lo que hace es un paneo. Entonces a mí me permite moverme de un lado para otro. Cuando yo suelto la barra espaciadora, lo que hace es se vuelve a transformar en la lupita. Entonces agarro el borrador, si veo que mi pincel es muy grande, aprieto la tecla Alt y junto con el botón derecho lo desplazo hacia la izquierda para hacerlo más chiquitito. Y si necesito que el pincel sea más duro, lo que hago es bajo el cursor para hacerlo más duro al pincel. Y así de esa manera busco el pincel que a mí me gusta. Una vez que ya tengo lo que yo quiero, lo que hago es sencillamente borro lo que necesito. Bueno, estos han sido los pasos iniciales, digamos, de Photoshop. En la siguiente clase estaremos abocando otro tipo de cosas, entre las cuales tendremos, por ejemplo, el manejo de máscara de capa y los métodos de fusión de las mismas. Hasta luego.